Estamos viviendo un momento histórico en que el hombre científica e intelectualmente es un gigante, pero moralmente es un pigmeo. Mario Moreno Cantinflas. Bienvenidos a Controversial con el doctor Alberto Motesi, el punto de encuentro de ideas, propuestas, diferentes puntos de vista, pero solo la verdad tiene que vencer. Un programa para gente que piensa. ¡Comenzamos! Además de ser la región más desigual del mundo, Latinoamérica es la más violenta y se ha consolidado como tal en la última década. En el continente americano ocurren 37% de los homicidios del planeta, indica un informe de Naciones Unidas. Casi todos se cometen en América Latina, donde vive apenas 8% de la población mundial. El homicidio en América Latina puede describirse como una epidemia, indicó Ángela Mé, jefa de investigación de la Oficina de Naciones Unidas contra Droga y Delitos. Según esos datos, América es la única región mundial donde la tasa de homicidios creció respecto a 1990, pese a que había descendido en la década anterior. En 2010, el continente americano registraba 15.7 homicidios cada 100.000 habitantes. Y en 2017, el último año de la medición, la cifra trepó a 17.2. Solo en Centroamérica la tasa llegó a 25.9 y en Sudamérica a 24.2. 4 veces más que a nivel global. Quiero repetírtelo. En América Latina tenemos 4 veces más de homicidios que en el resto del mundo. México registró el año 2018 la mayor cantidad de asesinatos, 33.743. Esto desde que tiene registro oficial en 1997. Y al finalizar 2019, la cifra es aún mayor. Los expertos atribuyen tanta violencia regional a factores como el crimen organizado, las pandillas, el narcotráfico, la facilidad de acceso a armas de fuego, la impunidad, las condiciones socioeconómicas en que crecen buena parte de los jóvenes. Hoy con nosotros el doctor Alberto Motesi, autor de 17 libros. La prensa lo llama el pastor de los presidentes. Recibió el micrófono de oro de la NRB en Washington, D.C. por su excelencia en las comunicaciones. Jeannie Lane, experta en asuntos morales, autora y conferencista, fundadora del movimiento Braveheart, que se enfoca en la mujer y la familia. José Luis Sáenz, comunicador creativo, movilizador urbano, anfitrión de diversos programas de radio y televisión. Hoy en Controversial, violencia. ¿Qué tal, don Alberto? ¿Cómo está? Bien, muy bien. La violencia. ¿Qué sucedió en Latinoamérica? De repente, en nuestros países, que algunos eran muy prósperos, la violencia de repente invadió todo. Bueno, tenemos un índice de violencia asombroso. Lo acabo de mencionar en la introducción, 4 veces mayor que a nivel de otras regiones del mundo. Esto sí es alarmante
Varios de los países de América Latina figuran entre los número 1 más violentos del mundo. Andrés Oppenheimer, escritor del Miami Herald y analista político, dice en uno de sus libros que hoy es más peligroso caminar por las calles de Buenos Aires o de Ciudad de México vestido de traje y corbata que disfrazado de soldado americano por las calles de Bagdad. Es uno de los cánceres que perturban la vida de América Latina. Hay muchas formas de violencia. Ginny, Lane, ¿qué estamos encontrando en nuestros países como violencia? José Luis, libertad de prensa, presos políticos, control de los ciudadanos, reprensión del gobierno, pero no vayamos tan lejos. Vayamos a la familia está siendo violentada. La pobreza es una forma de violencia. Yo digo que nosotros tenemos que parar todo y empezar con la familia. ¿Qué dice usted, don Alberto? Bueno, la familia es el núcleo de la sociedad. Antes de establecer la nación, Dios establece la familia. Aún antes de establecer la iglesia, Dios establece la familia. Y hay mucha violencia intrafamiliar. Podemos decir, por ejemplo, que el abuso físico sería un esposo golpeando a la esposa, pero yo voy más allá. O viceversa, cuidado. O viceversa, pero podríamos ir más allá y decir lo siguiente: ¿será que la falta de médicos, de medicamentos, medicina en los países es una forma de abuso físico? Claro que es una forma de abuso físico. Por supuesto. La gente no tiene dónde cuidar su propia salud en muchos de los países. El abuso a la niñez me parece una de las expresiones violentas más groseras y ofensivas al corazón de Dios y a la sociedad humana. Sí, y podemos ver una sociedad cansada, don Alberto, y pidiendo a gritos justicia en esto de la violencia. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con Ginny Lane. La violencia que comienza despacito, silenciosamente en la casa, con los hijos, con la esposa, con el esposo, se disparce como un fuego ardiendo en toda la nación, y cuando nos damos cuenta, vivimos lo que vivimos en las naciones. ¿Cómo hacemos entonces para empezar a buscar una nación más justa en cuanto a la violencia y detenerla, don Alberto? Creo que debemos comenzar temprano con educación. Pienso que desde temprano tenemos que crear una cultura pacifista. Dios se opone a la violencia. Dios es un Dios de paz y necesitamos inculcar la cultura de Dios desde el principio de la vida, la niñez. Creo que esto es fundamental, que en el hogar la cultura de Dios se practique. En un hogar bien establecido no debe haber lugar al machismo, por ejemplo. No puede haber lugar al golpe, no puede haber lugar al insulto. Tiene que haber una cultura de paz. Creo que tenemos que entender las iniciativas transformadoras. El camino para solucionar la violencia no está en contestar con más violencia, sino en encontrar un proceso de transformación. Por ejemplo, el aprender a pedir perdón, el anticiparnos y correr a quien se levante como un enemigo y hacer amistad con ella o con él lo más pronto posible. Creo que tenemos que entender los procesos de reconciliación rápidamente para evitar esta cultura de violencia hoy en el mundo. Me parece, Jimmy, que esto que dice don Alberto suena muy bien. Me gustaría ponerle un violín atrás, don Alberto, pero la realidad es que el corazón humano, cuando se enfrenta con la necesidad, con el hambre, con la injusticia, explota en violencia. ¿Cómo lo hacemos entonces? Creo que incluso todo el mundo sabe y le gustaría vivir así, con esto que usted menciona. Sin embargo, cuando es confrontado el corazón con esa realidad, explota en violencia. Yo estoy en contra. Yo también estoy en contra, pero es la realidad. Yo no creo que todos quieren vivir así. Yo creo que cuando el ser humano no conoce a Dios personalmente, tiene una semilla de violencia explotando en el alma. Yo creo que la conversión radical, absoluta, completa, es lo que
detiene esa violencia. Creo que no todos quieren vivir así. Si no, no existirían las guerras. Si no, no existirían las leyes. Si todos quisiéramos vivir así, sería el paraíso sobre la tierra. Hay algo en el corazón del hombre que se necesita solucionar para que la cultura de violencia se Me está detenga. usted diciendo entonces que tenemos naciones inconversas porque estamos viviendo una violencia, y si los corazones convertidos viven como usted describe, entonces tenemos una nación con un gran problema. Ahí que entra nos la consideramos inefectividad de la iglesia, es donde la religiosidad. iglesia tiene que entrar a actuar en los sectores, en todos los sectores de la sociedad para cambiar la cultura desde el hogar. No podemos tratar de solucionar una vez que ya está fuera del hogar. La base es la familia, la base principal, el padre, la madre, el hogar. De allí, si el hijo es agredido, va a agredir. Si el hijo es violentado, va a violentar. Si él es maltratado, va a maltratar. Ese es un aprendizaje. Por lo tanto, nosotros como iglesia deberíamos invadir todos los sectores de la sociedad y ver un proceso de transformación. Está fantástico, don Alberto. Yo no veo en los debates de si el ciudadano debe aportar armas o no, por ejemplo, en los Estados Unidos, no veo a la iglesia envuelta en esa toma de decisiones. La veo muy encerradita todavía en sus cuatro paredes y no está involucrándose en todas las áreas que corresponden, en este caso en la violencia. Bueno, José Luis, no solo no participa en el tema del uso de las armas, la iglesia no participa en muchos asuntos vitales de la vida. La iglesia se ha convertido en un convento evangélico donde recluimos a los seres humanos preparándolos para la eternidad, perdiendo el sentido de sal y luz que el evangelio dice que tendríamos que ser. La sal es para sazonar, la luz es para brillar. En el tema de las armas, no hemos tenido una palabra rectora. Yo creo que esto es vital en el asunto de la violencia. ¿Cómo puede ser que ilegalmente, por ejemplo, se continúe vendiendo armas a terroristas, a carteles de la droga? ¿Cómo puede ser que haya un uso indiscriminado de armas en el mundo? Leí recientemente, Ginny y José Luis, un informe de una entidad educativa afirmando que en Estados Unidos se calcula que 135,000 niños van a la escuela con algún tipo de arma. Casi no lo puedo imaginar. En mi tiempo llevábamos bolitas, canicas o algún tipo de juguetito para compartir. Hoy hay miles de niños con algún tipo de arma. Esto es imposible de aceptar. Recientemente se habló en México, por ejemplo, de investigar las mochilas de los estudiantes. Mucha gente reaccionó en contra diciendo eso va en contra de la libertad. ¿Cómo en contra de la libertad? Creemos en la libertad mientras no transgreda mi modo de actuar las leyes de mi nación. En ese punto, yo como gobierno soy responsable de intervenir con ese ser humano. Yo creo que necesitamos un control de armas urgente, especialmente en Estados Unidos, donde el uso del arma está tan distribuido. Ahora estoy de acuerdo con usted, pero y conozco todos los versículos bíblicos que me llaman a la paz. Sin embargo, vivo en un mundo violento. Usted me está diciendo, don Alberto, que en ningún momento de la vida puedo ejercer algún tipo de defensa propia, de violencia, para justificar algún caso contra mí, contra mi persona, contra la iglesia, contra mi familia. ¿Puedo ejercer yo en algún momento defensa? Bueno, le llamaríamos entonces violencia controlada, es decir, autodefensa, obviamente. La defensa propia es diferente a la venganza. Es totalmente diferente. No es una actitud que va en contra de un ser humano, sino en defensa de la actitud descontrolada de otro ser humano en contra de mi persona. También la defensa de la familia. ¿Qué hacer si alguien viene y ataca a tus hijos, José Luis? No. Y hay un versículo, te vas a perdonen. quedar,
Hay un versículo, tengo que interrumpirlos porque Proverbios 25-26 dice claramente, el justo que vacila ante el malvado es como un manantial turbio y un pozo contaminado. Significa que si vienen a atacar mi familia, tengo el derecho de defenderme. Absolutamente. Porque es diferente la venganza de la defensa propia, ¿correcto? ¿Qué del terrorismo? ¿Qué haríamos frente a un terrorista? Bueno, si yo le pregunto al terrorista, él va a decir que él tiene el derecho porque se siente atacado de alguna manera. ¿Dónde tomamos el punto de referencia de justicia para decir quién está bien y quién está mal? Hoy todos nos armaríamos y nos mataríamos todos porque no hay una referencia de dónde está la justicia, don Alberto. ¿De dónde nos agarramos entonces? No, el terrorismo yo creo que mayormente es una enfermedad mental. Ningún ser humano con un sentido de juicio correcto hace un acto terrorista. Creo que el terrorismo es un hecho crucial en nuestra sociedad, lo estamos mirando en todo el mundo, pero lo miro desde un punto de vista de enfermedad mental, más que una actitud violenta normal de alguien que explota excesivamente por un carácter iracundo. O aún podríamos decir que es un comportamiento enseñado. Nosotros hemos visto eso en diferentes naciones entrenando a los pequeños a convertirse en terroristas. Entonces también podemos decir, doctor Alberto, que sería un comportamiento adquirido, sí, enseñado. Sí. También hay otro tipo de violencia controlada y sé que voy a poner un dedo en el abanico. Dígamelo en un minuto, don Alberto. La guerra justa es la intervención de una nación en otra cuando en esa otra está ocurriendo, por ejemplo, una masacre. En el Pakistán oriental, ahora Bangladesh, el ejército pakistaní estaba masacrando a la gente. India lo invadió, detuvo la masacre y luego salió. En Uganda, el dictador Idi Amin masacraba a mucha gente. Tanzania invadió, depuso al dictador y salió. Por el contrario, una masacre horrible como la de Ruanda, ningún país intervino. En Bangladesh y en Uganda intervinieron países, la India y también Tanzania, y el problema se solucionó. En Ruanda nadie intervino y ocurrió una de las peores masacres en la historia del mundo. Bueno, violencia, mucho que hablar y mucho que decir. Vamos a cerrar esto con un pensamiento de don Alberto. Estamos aquí en Controversia. Qué hermosas son las bienaventuranzas. La número 2 dice de la siguiente manera: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. La palabra llorar, mi amiga, mi amigo, implica arrepentimiento. Jesús quería decir que el llanto del arrepentimiento sea lo suficientemente sincero como para que resulte en un cambio de nuestro modo de vivir. Bienaventurados son los que lloran por la falta de la justicia, arrepintiéndose sinceramente, porque Dios consuela a los que sufren y a aquellos que se arrepienten sinceramente. La bienaventuranza número 3 dice de la siguiente manera: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. No está hablando de personas sumisas, flemáticas. Habla de los que han sido oprimidos por la injusticia de los impíos. Son personas que no se acomodan a los poderosos, sino más bien rinden tan plenamente su voluntad a Dios que la voluntad de Dios llega a ser la propia, la suya. El enfoque está en entregarnos a Dios. El Dios al que nos entregamos es el Dios de la paz. Bienaventurados son los que se entregan a Dios, el Dios de la paz. La cuarta bienaventuranza dice: bienaventurados los que tienen hambre
y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La injusticia, el hambre, la exclusión serán suplidas por el Shalom de Dios. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de la clase de justicia que libera y restaura a la comunidad del pacto, porque Dios es un Dios que trae tal justicia. ¿Quieres prepararte para una transformación en el mundo? Hazlo en Alberto Motesi University, alto nivel académico y espiritual. El estudiante es entrenado moral y espiritualmente para ser agente de transformación. Esta universidad te prepara para brillar en el mundo de las artes, la política, el gobierno, la economía, los medios masivos, la cultura en general. Programas disponibles, certificado y asociado en artes ministeriales, licenciatura en artes ministeriales. Te conviene. Alberto Motesi University. Estudia, prepárate, es tu tiempo. Para más información visita www.albertomotesiuniversity.com.